Bueno, chicos, entonces habíamos dicho que para nuestro curso de análisis íbamos a empezar con generalidades y la idea es que todos tengamos como la misma noción de lo que son las estructuras, ¿no? Pues venimos, como les dije, de diferentes escuelas, pero entonces la idea es que eh, podamos como nivelarnos todo en cuanto a las mismas bases y ya con base en eso podamos ir avanzando y dar solución de fondo a lo que queremos que ya es la solución como tal de sistemas estructurales. Tengo mis apuntes, a ver. No me permite más hojas, ¿qué pasó? Está como bloqueado. Espero que la clase de hoy sea como un recorderis de muchas cosas, pero pues a veces ese recorderis nos trata como de embolatar. La idea es que entre todos nos colaboremos y entre todos nos aportemos. Esta mañana cuando prendí el computador se puso a actualizar y ya estaba molestando. Esperemos que reaccione rápidamente. Listo. Entonces, empezando, pues nosotros ya sabemos que son estructuras y demás, ¿no? Voy a dejar aquí cualquier tipo de estructura. Y todos nuestros ejercicios de estructuras, ¿en qué consisten? En que voy a tener, por un lado, un sistema de cargas, ¿cierto? Por otro lado, tengo una geometría como tal de la estructura, ¿cierto? Ingeniero, ¿se está compartiendo pantalla? Porque yo no la veo. Ay, lo siento, juraba que estaba compartiendo. Gracias por avisarme. Por aquí algo en el chat. No veo nada. Listo, ya. Gracias por avisarme. Listo, entonces, ahora sí. Sí, señor. ¿Sí se ve? Sí, Ok. señor. Entonces, les decía, cualquier estructura aquí supuse una de las más sencillas, pero digamos, eso se puede extrapolar a cualquier grado de complejidad. Voy a tener que un sistema de cargas, aquí marcado en la parte superior. Este botón me quedó atravesado porque se me borró esta cosa. Un sistema de cargas, una geometría y unas condiciones de apoyo, ¿cierto? Adicionalmente que esa geometría también depende de ciertos materiales. Entonces vamos a ir como hilando un poco más fino con respecto a esa estructura. No me guardo los cambios.
Entonces yo les decía por acá, había dejado una amiguita, ¿cierto? Con un sistema de apoyos, ya vamos a ver lo que son los apoyos, un sistema de cargas, ¿cierto? Vamos a ver las cargas, acá decimos, bueno, digamos que tengo unas cargas, decimos que vamos a tener una geometría, y vamos a tener los materiales, ¿cierto? Eso asociado como tal al elemento estructural, y voy a tener unas condiciones de apoyo. ¿Cierto? Bueno, empecemos. ¿Qué nos interesa saber de las cargas? ¿Qué tipo de cargas hay? Distribuida. Depende, ¿cierto? Depende de... Puedo clasificarla de varias formas, ¿cierto? Una es, digamos que, el modo de aplicación. Entonces me están diciendo que tengo por un lado que sea distribuida, o puede ser puntual, ¿cierto? Esta, para este caso particular, es distribuida, pero yo puedo tener cargas puntuales. Y ustedes ya las han trabajado, ya las conocen. ¿En qué es la diferencia? Pues que es una carga que se concentra teóricamente, ¿cierto? En un solo punto. ¿Por qué digo que teóricamente? Pues porque un punto es un espacio infinitesimal. Es una condición infinitesimal de localización. Y pues todo va a tener cierta volumetría. Entonces, nosotros para hacer el análisis estructural, pues utilizamos muchas simplificaciones. Entre ellas es eso, que tenga cargas puntuales, aunque van a ser unas cargas distribuidas, pero en un área muy concentrada, muy pequeña, ¿cierto? Estas distribuidas también yo las puedo subdividir, a su vez, en que sean uniformes, ¿cierto? En que sean variables, ¿cierto? ¿Sí las conocen o no? Las cargas variables, que es que sobre esta yo le pongo a otra, le pongo a otra, ¿cierto? De variación lineal. ¿Sí? Y ya la saben solucionar, supongo yo, de cursos de estática, de cursos de mecánica de materiales. ¿Qué otros tipos de carga podría tener? ¿Qué se les ocurre? No, chicos, están muy participativos ustedes. Podemos tener momentos, ¿no? Y estos momentos también puede tener estas mismas configuraciones, que sean puntuales o que sean distribuidos, ¿cierto? Los distribuidos pues no son tan comunes, pero también pueden existir, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que un momento, digamos, en esta viga, yo puedo aplicar un momento de esta forma. Es un momento puntual. Un momento es una magnitud de fuerza por distancia, básicamente. El efecto de una fuerza producida por un brazo hacia, en cierto punto. Otras condiciones de carga que podemos llegar a tener. Yo podría decir, bueno, te puedo tener otra clasificación de cargas, que sean cargas vivas, que sean cargas muertas. ¿Las conocen? ¿O han escuchado de ellas por lo menos? Sí, señor. ¿Qué son las cargas vivas? ¿Qué son las cargas muertas? Las cargas muertas creo que son las que siempre van a estar, sí, las que siempre van a estar ahí, y las vivas son las que pueden estar o pueden no estar.
Bueno, más o menos, digamos que son simplificaciones que hacemos, ¿no? Estas cargas vivas son cargas transitorias. O sea, ¿qué quiere decir con que sean transitorias? No son constantes a lo largo del uso de la estructura. Por ejemplo, el caso típico, la gente dentro de una edificación, ¿sí? Supongamos un centro comercial. Ahorita, bueno, en condiciones normales, un centro comercial estaría vacío. 9 de la mañana, 10 de la mañana están abriendo el centro comercial, empiezan a llegar los trabajadores, hay muy poca gente. A mediodía puede que vaya gente a almorzar, se incrementa el volumen de personas. En la tarde vuelve a bajar el volumen, ¿cierto? Vuelve la gente a sus trabajos. Y en la noche puede que haya gente a cenar, a ratos de cine, esparcimiento, etcétera. Entonces puede volver a aumentar. Y en fin de semana, pues obviamente el volumen de gente incrementa, ¿cierto? Eso como para contextualizarnos dentro de un ámbito común para nosotros. Entonces, esas cargas vivas son transitorias. Su magnitud varía conforme el, el uso de la vida útil como tal de la estructura. Ahí el caso que lo estoy poniendo incluso es una variación a lo largo del día, pero puede ser una variación dentro de la vida útil de la estructura. Y cargas muertas, pues todo lo contrario, es que son unas cargas permanentes. Y el caso típico de estas cargas, el ejemplo típico de estas cargas es el peso propio, ¿cierto? El peso propio de la estructura pues no va a cambiar, o es raro que cambie, ¿sí? No me caso con una condición extrema, ¿sí? Es raro que cambie. ¿Cuándo puede cambiar? Puede eventualmente yo hago un reforzamiento estructural, quiero tener unas columnas más grandes, quiero tener unas vigas más grandes. Ah, bueno, listo. Pero eso no va a ser de todos los días, ¿no? Como si pasa con las cargas vivas. Puede ser que cambie una norma, lo que está pasando actualmente, entonces de la evolución de la siguiente norma me pidan, caso particular, hospitales, que todos los hospitales antiguos, antes de la norma, tienen que ser reforzados con respecto a la nueva norma. Entonces, se están pidiendo ciertas consideraciones de cambio en la estructura y eso va a cambiar como tal su peso propio. Pero, como les digo, no es común, entonces, por eso decimos que son cargas permanentes en la estructura. ¿Alguna otra tipología de carga se les ocurre? ¿No? Estas como tales, nosotros estamos diciendo que son cargas gravitacionales, ¿cierto? O sea, verticales. También podemos decir que tenemos unas cargas laterales. Ingeniero, es que le están escribiendo por el chat, entonces. Ah, no, ahí sí les pido, no, como tengo esta aplicación, no estoy viendo el, el chat. Entonces, si alguien me ayuda a ir leyendo el chat, interpretando el chat, porque es que no, aquí no lo puedo mirar. ¿Qué me dicen en el chat? O sea, me implicaría salir y entrar, salir y entrar. ¿Qué dicen en el chat? Le decían que sísmica y de Cargas, tracción. carga sísmica, cargas de tracción. Bueno, aquí dentro de cargas laterales está esa que me están diciendo, cargas de sismo. ¿Cierto? Aunque vamos a verlo más adelante, ¿ustedes creen que el sismo es una carga? Es una No, fuerza, ¿no? Pues cargas y fuerzas, digamos aquí, son equivalentes. ¿El sismo es una fuerza? Pensémoslo en el fenómeno físico. Una estructura está estática, parada, ¿cierto? Aquí por mi ventana estoy viendo un edificio, se da la estructura. Si en este momento llega a ser un evento sísmico, ¿es una fuerza que llega y empuja la estructura? Sí, señor. ¿Sí? Creo que no. ¿No sería más como un movimiento brusco? Es Las un cargas de movimiento. viento, más bien. Bueno, ahorita vamos a hablar, anotémosla acá, hablemos de cargas de viento, ¿cierto? Pero en cuanto al sismo, yo no tengo nada que físicamente llegue y me empuje a la estructura. ¿Qué es lo que pasa en un sismo? Pues que existe por allá unas placas tectónicas en el fondo de la Tierra, ¿cierto? Y que están en continuo movimiento.
y que chocan entre ellas y generan una liberación de energía. Y esa liberación de energía, cuando llega a superficie, ¿qué es lo que hace? Genera un movimiento en el suelo. Entonces, como tal, la estructura no va a estar sometida a una fuerza externa, sino a un desplazamiento en su base. Entonces, ese desplazamiento induce a que la estructura tenga unos movimientos, unas condiciones de trabajo internas, ¿sí? Nosotros aquí, en la metodología, bueno, que vamos a ver, el semestre entrante, de pronto alcanzamos a ver algo este semestre, asumimos unos sistemas equivalentes, ¿sí? Ahí les dejo como una inquietud. Pero sí tengamos claro, físicamente un sismo no es una fuerza. Nosotros lo representamos como una fuerza para facilitar nuestros procesos, ¿sí? Vamos a ver cómo es que hacemos, o más bien, cómo homologamos esos sistemas de fuerzas y desplazamientos, ¿de acuerdo? En cambio, que el viento como tal sí es una fuerza, ¿cierto? Más bien, es una presión. Es una presión que ejerce eh, y se aplica sobre el área de contacto, sobre el área superficial de la estructura. Entonces, puede que ustedes en cualquier edificación que se encuentren en este momento no sientan, pero hay unos movimientos por viento, mayores o menores. Muy seguramente son imperceptibles, ¿cierto? Pero hay unos movimientos. ¿Por qué? Porque el viento está empujando, ¿cierto? Y mejor que no se sienta, ¿no? Entonces, el sismo no es una fuerza, pero el viento sí lo vamos a ver como una fuerza aplicada. Otro tipo de cargas laterales, ¿qué se les ocurren a ustedes? El agua, ¿El agua? Entonces, sí, digamos una que es. estructura que esté digamos, al lado de un río o en el mar. Yo lo veo más como una piscina. Así lo que me dices es cierto, pero lo más como una piscina. ¿Qué es lo que pasa? O bueno, pongámoslo más general, un tanque. El agua que está contenida dentro de un tanque, ustedes saben ya por sus cursos de fluidos, ¿de qué más? Creo que son fluidos, que las paredes de un tanque están sometidas a estas condiciones de presión, ¿cierto? Y son unas cargas como de las que hablamos por acá de variación lineal, ¿sí? Pero ya no aplicadas verticalmente, sino lateralmente. Esto pasa con los fluidos, llámese el agua, llámese empujes laterales de tierras, ¿cierto? Bueno, aquí digamos agua, tierras y pues en general fluidos, ¿cierto? Cuando yo esté conteniendo alguna estructura y yo sea el responsable de, perdón, cuando yo esté conteniendo algún fluido y yo sea el responsable de la estructura. ¿Algún otro tipo de cargas? La cortante, ¿no? Portante, ¿qué es la carga portante? La carga cortante es la que Ah, se expresa. cortante, Ujú. entendí, portante. Cortante, no. ¿Por qué digo que no? Así como tajantemente. Lo que pasa es que yo debo ser muy claro en que las cargas, miremoslas acá, son unas condiciones externas a la estructura, ¿cierto? Yo tengo mi estructura quieta, es un decir, y llego y le aplico unas cargas externas. Esos cortantes de que estamos hablando, esos axiales, esos momentos internos, ¿cierto? Bueno, flectores o torsores, es una respuesta como tal de la estructura. Entonces son unas acciones internas como tal de la estructura, mientras las cargas son unas acciones externas. Entonces, vale la pena hacer la aclaración. ¿Listo? Bueno, eh, tenemos otros tipos de cargas, ¿no? Aquí podemos decir que cargas más gravitacionales también podemos tener el granizo, ¿cierto? Una acumulación de agua en un techo sería una carga gravitacional. Eh, Cargas de temperatura, ¿cierto? Bueno, que claro que, bueno, se puede ver más que como una carga, como un efecto de la temperatura. Si se incrementa una temperatura, supongamos en una estructura metálica, no estamos diciendo que vamos a llegar a su punto de fusión del metal, ¿no? O sea, ambientalmente eso no es posible, salvo unas condiciones extremas, una explosión, algo así demasiado fuera de control. Pero bajo unas condiciones usuales de operación, digamos una estructura metálica en Barranquilla, vamos a tener una variación de temperatura.
Y esa liberación o esa variación de temperatura va a permitir que la estructura, o como todo material que tenga un coeficiente de expansión de dilatación térmica, se dilate, ¿cierto? O se contraiga. Entonces, esas dilataciones, esas contracciones, esos movimientos internos de la estructura van a llegar a que yo tenga unas condiciones de acciones internas también. Entonces, si nos adelantamos un poco y vamos a la norma, pues allá también me están hablando de cargas de temperatura, me hablan de cargas de viento, me hablan de cargas sísmicas, ¿cierto? De acuerdo a esa tipología que estamos teniendo acá. Pero como les comento, pues tenemos diferentes formas de ver nuestras cargas. Aquí dijimos en un momento que tenemos cargas puntuales distribuidas, ¿cierto? Vistas como cargas lineales o como momentos, que es el efecto que tiene por un brazo. Ahora estamos viendo unas condiciones o unos nombres de carga de acuerdo con la normativa. Y pues también podemos decir que tenemos cargas estáticas. Otra clasificación, tengo cargas estáticas o tengo cargas dinámicas, ¿cierto? ¿Cuáles son estáticas? Pues cargas que su aplicación se hace en tiempo, digamos, muy largo, como es el caso, este es el caso general de lo que estamos nosotros considerando. ¿Por qué? Porque decimos, tenemos una estructura, aquí supongamos esta viga que les dibujé, y en esa viga pues tengo una carga que la pongo, y yo no estoy diciendo que tiene alguna variación, mientras que estas cargas dinámicas sí tienen una variación con respecto al tiempo. Por ejemplo, una carga dinámica puede ser que yo ponga una máquina a funcionar, ¿cierto? En un edificio, un compresor, supongámoslo. Y entonces yo prendo el compresor a ciertas revoluciones y le produce cierto efecto a la estructura. Y entonces yo le aumento las revoluciones para su operación o lo que sea, entonces le empieza a producir otro efecto de la estructura, ¿cierto? O tiene un sistema oscilante que primero trabaja a una velocidad, después a otra, de acuerdo a un proceso industrial que esté manejando, ¿cierto? Ahí me estoy inventando el ejemplo, pero pues son unos sistemas de carga alternantes en mi edificación, donde puedo producirle cargas verticales o puedo producirle cargas laterales, ¿cierto? Pero no un efecto puntual. Hasta el momento, y en este curso también lo vamos a hacer, nos vamos a enfocar a cargas estáticas. O podemos decirlo como cargas pseudoestáticas, ¿cierto? Porque son físicamente, dentro de las simplificaciones que hacemos en una estructura, como decimos el edificio, con personas andando, ¿cierto? Las cargas van a estar variando. Las cargas van a estar variando en el tiempo. Bueno, es una de las simplificaciones que hacemos. Adicionalmente, en esta geometría, pues podemos tener diferentes geometrías de secciones, ¿no? En esta geometría podemos hablar de secciones rectangulares, que son comunes, ¿cierto? Secciones circulares, podemos hablar, no sé, de secciones con otras formas raras, donde ustedes ya por sus cursos de estática saben calcular inercias, saben calcular radios de giro, momento, bueno, todos esos módulos de sección, todas esas consideraciones que hicieron en su momento, pero pues que para la vida práctica de un ingeniero civil, aunque ya sabemos hacer todo esto e integramos e hicimos muchas maromas algebraicas, pues esto es lo que nos queda fácil de construir. ¿Por qué? Por costos, por facilidad de consecución de materiales y demás, ¿no? Entonces, me interesa, aunque ustedes ya saben hacer estas geometrías, pues que ustedes sepan que puede llegar a hacerse. ¿Listo? Ya saben, chicos, que se nos cierra la clase. Por favor, si me mandan un mensajito, si no, si de pronto sigo derecho. Para volver a reiniciar la siguiente sesión.
¿Listo? Entonces, geometría, pues básicamente esas geometrías. Unas geometrías así, pues digamos extrañas ya son un poco más, no es que no lo podamos hacer, muy seguramente sí, pero no son de mucha aplicación estructural. En cuanto a materiales, yo tengo varios tipos de materiales, ¿no? Entre ellos, típicos, el concreto, entre ellos el acero. ¿Qué más materiales de construcción conocen ustedes? Hierro. ¿Hierro? Mm, estructuralmente hablamos del acero, ¿sí? Porque sus propiedades físicas y mecánicas son más estables que las de hierro. El hierro por sí solo, Madera. el hierro por sí solo, o más bien, el acero es como hierro reforzado con carbono, con mayor contenido de carbono, ¿sí? Que eso químicamente me ofrece unas características de ductilidad, de maleabilidad Aluminio. y mecánicamente me ofrece unas características de ductilidad bastante buenas. Concreto, acero, madera, aluminio, Las diferentes aleaciones del acero. aleaciones. Bueno, digamos que aquí dentro del acero ya estamos en esas aleaciones. Ahí sí los invitaría al curso de metálicas. Digamos, allá nos enfocamos mucho al acero como material. Este semestre lo está dando el profe Said. Yo generalmente lo doy, pero ya este semestre tenía suficiente carga. Si hablamos de curva de esfuerzo de formación, o sea, los principales de construcción para nosotros son estos, ¿cierto que sí? Si hablamos de una curva de esfuerzo de formación, del acero, ¿cómo es la curva de esfuerzo de formación del acero? ¿Ustedes hicieron un laboratorio de mecánica de materiales de acero? Es lineal ascendente, tiene una zona de fluencia, una zona máxima del esfuerzo máximo y baja hasta la zona de falla. Lineal ascendente, una zona de fluencia, ¿cierto? Algo así. Algo así. ¿Cierto que sí? Nosotros en el acero nos interesa este punto, que es el esfuerzo de fluencia. ¿Cierto que sí? Adicionalmente, para caracterizar el acero, tenemos este módulo de elasticidad. Casi que nosotros tratamos de diseñar el acero centrándonos en este punto. Por acá tengo un esfuerzo, que es el esfuerzo último, digamos ya cuando existe una sobre resistencia, ¿sí? Y existe fractura, pero pues digamos que para punto de comparación, vámonos con el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Es el comportamiento. Esta zona me da ductilidad. ¿Saben qué es la ductilidad? La capacidad de cambiar de forma del material. Es la capacidad de deformación, pero miremos que yo no aumenté la carga, yo siempre estoy en esfuerzo de fluencia. Es la capacidad de formación en rango inelástico. Este punto de fluencia para mí es el límite de rango elástico. De ahí en adelante comienza el rango inelástico. Entonces, toda esa fluencia, toda esa capacidad de formación, se llama la fluencia, la ductilidad del material. ¿De acuerdo? ¿Y qué ventaja tiene eso en las estructuras? Pues sencillamente puede ser esta misma viga que yo tengo, ¿cierto? Le aplico esas condiciones de carga y cuando llega a superar su estado máximo de carga, su máximo estado elástico de carga, resistente, pues empieza a deformarse, a deformarse, a deformarse, a deformarse, a deformarse, pero como es dúctil, todavía no llega a un punto de fractura como el que yo tengo aquí arriba. O sea, todavía no se rompe, hablándolo así más escuetamente. En cambio que el concreto, ¿cómo es la curva del concreto? Bueno,
Sí, ¿cómo es la curva del concreto? Pues falla poco después de ¿Se parece la... a la del acero? No, No se parece a la del acero. ¿Cómo es la del concreto? después de la línea elástica, No Ajá. falla. tiene, no tiene zona de esencia. No tiene zona de cedencia o zona de fluencia. Ok. Si nos vamos a hablar de valores, un esfuerzo de fluencia del acero, ¿de cuánto puede ser? Eran 420 megapascales. 420 megapascales para barras de refuerzo. ¿Mm? Si hablamos de acero estructural, de vigas, columnas, como digamos ustedes alcanzaron a ver ahí el Teatro Colón que lo estaban reforzando, todos esos elementos estructurales, podemos hablar de, por irnos bajito, un esfuerzo de fluencia de 240 megapascales. ¿Mm? Entonces ahora sí, si me voy a hablar del concreto, ¿cuánto es la resistencia del concreto a fractura? Valores típicos. Se tomaba según la resistencia a compresión con la que fue diseñado. No, ¿de cuánto es la resistencia de compresión? Punto 5 de la No, resistencia. no, Punto 45. punto 40. No, ustedes están hablándome de las normas. No, un valor típico de resistencia a compresión, el F'C del concreto. ¿Cuánto puede ser? 28, 21 megapascales, 21 megapascales. 21, 28. 21. Ojo, vean, aquí arriba estamos hablando de 240 para una carga de diseño, ¿no? Eso puede llegar hasta acá, hasta 600. Si hablamos del concreto, que es 21, digamos, es la décima parte, no creo que me quede dibujado a escala, va a ser algo así, ¿cierto? Ahí estoy exagerando las propiedades del concreto. Y la curva, vean ustedes que no presenta rango elástico, ¿cierto? Sino que si hago un zoom en mi curva de esfuerzo de formación de concreto, va a ser algo como así, ¿cierto? Donde ese F'C está por acá. Me dijeron 21 megapascales, ¿cierto? Entonces miremos qué es lo que pasa con el acero versus qué es lo que pasa con el concreto. El acero es un material mucho más resistente. El acero es un material dúctil. Mientras el concreto, pues, tiene una ventaja que es que presenta buena resistencia a compresión como material, ¿cierto? Pero atención, si yo me voy acá para el otro lado de la curva, esto quedó feo. Si me vengo aquí para el otro lado de la curva, incluso todavía es más bajito, ¿no? Eso llega por acá. Al 10% de tensión, o sea que estoy hablando a tensión como tal de unos 2 megapascales, 3 megapascales de resistencia. A compresión 21 megapascales. Mientras que el acero a tensión puede resistir 240 megapascales, a compresión 240 megapascales, pero lo que pasa es que el acero, cuando lo estoy solicitando a compresión, puede llegar a fallar por pandeo. ¿Sí? Entonces digamos que ahí tengo las ventajas y a la vez desventajas del material, ¿no? Pues entonces, digo yo, no sé, con todo respeto, a mí me encanta el acero, ¿cierto? De hecho, me encanta esa electiva por esa misma razón, porque tengo unas ventajas de diseño enormes en cuanto a resistencia. En cuanto a facilidad de construcción, ustedes ven que las estructuras de acero son prácticamente como Legos, ¿no? Llegan con todo armado o con todo cortado, listo para armar, lo arman en obra, no tengo que fundir concreto, esperar a que adquiera resistencia, sino que ya una vez yo instale mi estructura metálica, puede ser portante automáticamente, ¿cierto? Obviamente estoy exagerando, algunas veces sea mejor la estructura de concreto, a veces la estructura de acero, ¿no? Estoy hablando desde mi subjetividad, ¿de acuerdo? Pero pues todos los materiales, ustedes como Vamos por la ingenieros internet. civiles, están en capacidad de diseñarlos, ¿de acuerdo? Madera, estructuras de madera,
generalmente, bueno, hay diferentes tipos de madera. Actualmente está en furor la guadua, ¿cierto? Aluminio tiene unas particularidades, pero el diseño casi que es muy parecido conceptualmente al acero por ser elementos metálicos, ¿sí? Pero más allá de eso, a mí me interesa saber que para todo material yo tengo dos parámetros básicos. Bueno, aquí me faltaría incluir la mampostería también. La mampostería, ¿no? ¿Sí? Que todo material se debe definir por dos características, una de resistencia. Profe, ya queda un minuto de grabación. Listo, nos reconectamos con el mismo link, con resistencia y rigidez. Entonces, desconectémonos y ya volvemos a ingresar con el mismo link, por favor.